Bueno, listos para hablar de un tema que verdaderamente lo traemos a la mesa porque como padres y personas responsables, pues nos preocupa y es la noticia sobre colegiales consumiendo galletas de marihuana en los colegios. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál repercusión? No solamente en el consumo, en su salud, sino en vender este tipo de productos y que lo empiecen a consumir otros muchachos. Pero bueno, hoy tenemos aquí el tema y tenemos invitados que nos van a ayudar a ahondar en esto que le puede servir a usted. Así es, así que comenzamos dándole la bienvenida a don Belisario Solano. Muy buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, Patria. También contamos con la presencia del doctor Manuel Rojas Oriamuno. Muy buenos días, doctor. Ambos. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el director del colegio, don Rolando Solano. Muy buenos días, don Rolando. Muy buenos días. Les agradezco Bienvenido. mucho la participación esta mañana acá. Un placer tenerlo acá y también vamos a contar con la participación de Sergio González, que más adelante va a aportar interesantes y muy buenos casos que vamos a tener en unos minutos para que usted también contribuya con todo esto en nuestra conversación. Y vamos a arrancar porque una de las noticias que nos llamó muchísimo la atención sobre la intoxicación precisamente de una muchacha al ingerir productos, galletas, diferentes productos que están consumiéndose, que tenían marihuana, es el grado de intoxicación, lo peligrosa que es, porque a veces pensamos que esto no tiene mayor trascendencia, Manuel. Digo, aquí es importante tomar en cuenta que dentro de las múltiples sustancias que tiene la marihuana, tiene una que es la tetrahidrocannabinol, ese es el componente activo de la marihuana. Bueno, resulta que se puede absorber por diversas maneras. La gente piensa que solamente fumado. Correcto. Y obviamente que no, se sabe que se puede absorber vía digestiva. ¿Qué es la diferencia entre una cosa y otra? Esto es lo que es fundamental. ¿Por qué vienen las intoxicaciones? Sí. Bueno, resulta que cuando la persona lo hace inhalado, aunque el efecto empieza más rápidamente, la persona empieza a percibir los efectos, que ahora vamos a describirlos, pues es rápido y la persona puede empezar a sentir en qué momento, por decirlo así, ya llegó a su tope, puede parar, por decirlo así, me siento demasiado drogado, me siento demasiado... Ya no sigo fumando. No ya sigo nada más. fumando, algunos podrán seguir, ¿verdad? Pero Sí. ya sienten su efecto y lo sienten más rápidamente. Cuando es administrado vía oral, en comidas, en galletas y demás, pues resulta que la absorción es mucho más lenta. Si en esto, si vía inhalada, podríamos tener efecto a los 15 segundos o al minuto como máximo, aquí puede durar un periodo que puede variar, dependiendo de cada organismo, dependiendo de lo que tenga en su estómago, puede variar entre 30 minutos e inclusive 1 hora y media. ¿Qué quiere decir esto? Que si un muchacho agarró una galleta, que no sabe, también es otra cosa importante, no sabe cuánta cantidad de droga tiene ahí, cuánta cantidad de cannabis tiene, pues se come la galleta, no sintió nada. Y entonces queda, bueno, ¿y qué pasó? Me la comí y no me pasó nada, me como otra galleta, me como a otra. Claro. Y se vuelve a comer otra y se vuelve a comer otra. Entonces cuando ves que ya tiene una dosis alta en su organismo. No es inmediato el efecto. No es inmediato. Y una cosa, Manuel, perdón, que llamó la atención en este caso precisamente de la muchacha, es lo que duró la intoxicación, Ok, es por lo que estás explicando. Claro, entonces viene eso. Entonces la persona se come una galleta, no le hace nada, se come 2 galletas, no le hace nada. Cuando ya llega el tiempo de absorción, que va haciendo como a la 1 hora y media, ya tiene 3 o 4 galletas adentro, Claro. y es una dosis máxima. Entonces todos los efectos que produce el cannabis van a ser exacerbados y es donde vienen cuadros convulsivos, como pueden venir crisis hipertensivas, cuadros psicóticos y cosas que pueden amenazar con la vida de la persona. Perfecto. Doctor, Ahora- yo creo que tal vez ahí es donde viene el estudiante a explorar, Claro. a ver si se comió ese pedacito de galleta y no le sirvió, entonces hay otros que sí comen demasiado, pero no les hizo nada, entonces se retiran. ¿no? Eso se da en estos casos. Don Rolando, y justamente en esas, usted como director de un colegio, ¿qué historias, qué le vienen a contar los estudiantes? Porque esto debe ser pan de cada día para usted. Bueno, esto se da a nivel nacional, tanto en los colegios privados como públicos, colegios urbanos y colegios rurales. Esto, desgraciadamente, es un flagelo a nivel nacional. Y sí estamos tratando de que todos los directores pues, nos sensibilicemos un poquito en este gran problema, porque tenemos que trabajar, tiene más tecnologías, pero creo que
que nosotros, el mismo Ministerio de Educación, la misma Asamblea Lalo, pero Legislativa. quizá de manera concreta, para que la gente se ubique, porque a veces uno dice, ¿será que pasa o no pasa? En el colegio que ustedes están, ¿han encontrado? ¿Qué han encontrado? Bueno, nosotros poco a poco hemos venido trabajando, eliminando, por ejemplo, antes encontrábamos una manzana, ¿verdad?, hueca, tapada, pero llena de marihuana. Entonces, ellos mismos por ahí decían los chiquillos, denme una tajita, 2 tejitas, ¿verdad? Así como hablan el idioma, la conversación de La ellos. jerga, sí, popular. Entonces, se les daba, ellos hacían ese intercambio. Cuando uno creía que estaban aquellas manzanas ricas, rojas y todas deliciosas, y entonces, pero sí, ustedes estaba contentos eso. porque estaban comiendo muy bien los muy estudiantes. Bien, estaban comiendo manzanas. Y precisamente hablando usted de todos estos productos, bueno, los estudiantes efectivamente están consumiendo drogas en diferentes tipos de alimentos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿será que nosotros los adultos, en el caso de los profesores, en los centros de estudios, se están dando cuenta? Vamos a ver. ¿Me avisa, bebé? Dele. Dale, bebé, que ya no me mandaron. Aunque este video es reciente, queremos decirle que ya hay algunas drogas que no se consumen de forma tradicional como lo hacen estos estudiantes ticos. Ahora tienen la gran capacidad para consumir la droga en alimentos como en un helado. Licuaron la marihuana, entonces se dio como una semejanza de cas a un apretado, el famoso apretado que venden en algunos locales o casas. Este se le fue dado a 2 jovencitas en un centro educativo de segunda enseñanza, aduciendo que era cas, y llevó a una intoxicación. El estudiante ya no solo lleva la droga al centro educativo para esconderla en el zapato, en el árbol del patio o en el pupitre. La puede esconder en una manzana, en un brownie de marihuana para consumirla. Es un poco complicado, pero también es muy peligroso, porque estamos hablando que no se sabe a ciencia cierta cuánta es la cantidad de la droga con la cual asumieron en harina para hacer los famosos brownies. A los centros educativos, los miembros del PRAT, Programa Regional Antidrogas y Fuerza Pública, asisten con perros entrenados para detectar la droga. En el 2012 se publicó que la policía encontraba drogas en un 65% de las inspecciones a colegios. Cuando la droga viene combinada en alimento, los profesores no tienen la capacidad para detectarla. No podemos revisarle los alimentos a los estudiantes, no podemos arrebatarle las cosas, como por ejemplo, si un estudiante está tomando un jugo de naranja, quitárselo y probarlo, o igual cuando estamos hablando de algún refresco, alguna gaseosa. En muchas ocasiones, cuando Fuerza Pública hace estos operativos en colegios, también encuentra cocaína, algunas armas de fuego y hasta armas blancas. Belisario, ¿hasta qué punto los papás o los encargados están realmente viendo esto? Informados de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que este es un tema de larga data. Inclusive estaba recordando ahorita que del año 98, 1998, 2002, en que me tocó ser diputado, en una oportunidad me tocó presidir la Comisión de Narcotráfico y ahí impulsamos precisamente la reforma integral a todo tema de la ley de psicotrópicos, de sustancias no autorizadas y drogas no autorizadas. Y ya se veían algunos de estos elementos importantes en la sociedad costarricense. Este es un tema que viene, subyace desde hace muchos años. Lamentablemente se han ido refinando las cosas. La ley, en el artículo, esa ley, la ley 8204, en el artículo 58, prevé penas de 8 a 15 años de prisión para quien haga este tipo de productos, quien transforme, que utilice, quien le dé esas componentes o esas presentaciones, porque al final de cuentas lo que hay es droga suministrada, sí, claro, para suministrar. Claro. Y en el artículo 77, en aquel momento se previó agravar esa sanción cuando a quien se le entrega esa droga es a un menor de edad. Y entonces se establece de 8 a 20 años de prisión. Pero aún así uno ve que esto ha sido insuficiente hasta el día de hoy. Y se requiere necesariamente una conciencia integral, no solamente de papás, mamás, sino de los mismos muchachos, el trabajo que se tiene que hacer a nivel educativo con los profesores, y esta es una responsabilidad de todos. Me parece que aquí cumplimos, aquí, por ejemplo, hoy en Giros, de tratar de conversar sobre esta lacra social, este flagelo social que está matando a la sociedad del futuro. Bien.
Doctor, usted señalaba un poco la diferencia entre el consumo, entre comer y fumar, pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se evidencia en una persona que está fumando o comiendo la marihuana, en este caso, que es lo que estamos tocando? Ok, hay un sistema en nuestro organismo a nivel de cerebro que se llama sistema cannabinoide, todos lo tenemos. Se llama cannabinoide casualmente por cannabis sativa, que fue con los receptores de marihuana que se empezó a estudiar. Y este sistema cannabinoide tiene que ver con un montón de funciones a nivel de cerebro, funciones normales a nivel de cerebro, donde viene la concentración, donde viene la memoria. Hay receptores cannabinoides a nivel del cerebelo que tienen que ver con la coordinación del movimiento, la fuerza, la estabilidad, la memoria, inclusive también hay receptores que tienen que ver con esto. Normalmente se estimulan y mantienen nuestro equilibrio. Cuando viene una sustancia de estas, estimula en mayor grado este tipo de receptores. Y estos receptores, que se llaman receptores cannabinoides, hacen que entonces se acelere toda la respuesta. Entonces tenemos problemas en el equilibrio. Usted puede ver personas que ya están bajo los efectos de la droga, que ya tienen inestabilidad en la marcha, se tambalean, incoordinación motora, tienen trastornos en la memoria cercana, se les olvidan las cosas fácilmente, tienen problemas de aprendizaje, no pueden aprender tan fácilmente como la persona que no está utilizando este tipo de sustancias. También tiene efecto en el sentido de que les pone los ojos rojos porque tiene un efecto dilatador. Uno de los signos precoces que se puede detectar es los ojos rojos. Fuera de eso, comportamientos anormales que pueden ir desde el estado de euforia, que es el que primero experimentan, hasta después que ya las primeras exposiciones a la droga, que son las que le dan estado de euforia, desaparece. Y como desaparece esa sensación placentera que dan en las primeras drogas, empiezan a incrementar la dosis para tratar de sentir lo mismo que sintieron con la primera vez que lo usaron. Entonces, tenemos también estados de euforia que pueden variar a estados de carácter depresivo e inclusive pueden llegar a cuadros de carácter psicótico, como lo pasa en una crisis esquizofrénica. La otra cosa, tiene incrementación de la frecuencia cardíaca, incremento de la presión arterial, puede hacer francas crisis hipertensivas, están descritos infartos en gente que utiliza drogas como la marihuana, y tenemos una serie de reacciones que pueden llegar inclusive al suicidio, sobre todo en la etapa también de supresión, porque es una droga altamente adictiva. Antes se decía que no, ahora se sabe realmente que produce adicción y que la supresión también genera que la persona caiga en cuadros psicóticos que pueden llegar inclusive al suicidio. Manuel, volviendo al caso de la muchacha de Cartago, que todavía, ¿verdad?, uno se queda con la duda, porque cuando hemos hablado, o cuando por lo menos hemos visto, que cuando consumen la marihuana en diferentes alimentos, hasta la gracia de muchas películas que lo metieron en el cake, en los brownies, jiji, jaja, y no tiene repercusión, uno dice, caramba, no, es que sí tiene repercusión. Sí tiene repercusión. Ahora, claro, dura más en hacer el efecto, era lo primero que mencionabas. Pero entonces, ¿puede haber efectivamente una sobredosis en consumo de alimentos? Porque donde no da el efecto rápidamente, entonces sigo consumiendo y consumiendo. ¿Es por ahí donde va? Es casualmente es el problema. Cuando la persona no siente que le está haciendo nada, entonces consume más cantidad hasta que ya tiene una determinada cantidad de droga en su organismo y todos estos efectos que mencionamos al principio se potencian y pueden fallecer por una sobredosis. Una cosa interesante, hablando y anotando un poquito, cuando hablan, por ejemplo, de cannabis tipo medicamento, ¿qué es lo que define a un medicamento? Define una sustancia que tiene una acción en nuestro organismo, sea para aliviar un síntoma o para curar una enfermedad, pero que viene en presentaciones determinadas, es decir, supositorios, tabletas, jarabe, pero tiene una concentración. Usted agarra el prospecto y dice, esto tiene 5 miligramos de tal cosa, tiene 10 miligramos. Usted cuando hace una presentación de este tipo, de tipo alimenticio, no sabe cuánta droga le puso. Entonces la persona no sabe a cuánta cantidad de droga se está exponiendo y consecuentemente el riesgo es pavoroso. Fuera de eso, que la droga, marihuana en este momento, es totalmente diferente a la marihuana de los 60. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay marihuanas de marihuana? Hay marihuanas de marihuana. La marihuana de los 60 era una cosa muy light, una cosa muy sencilla, comparado con la cantidad de cannabis, de tetrahidrocannabinol que traen las nuevas presentaciones de marihuana. Inclusive existen hasta marihuanas sintéticas que hacen un efecto muy similar. Entonces vemos que la potencialización de los efectos se da casualmente por eso, porque son drogas cada vez más fuertes y que no están medidas. Al que prepara ese tipo de sustancias no le interesa cuánta droga puso. Le puso 5, 6, 7 hojas, pero cuánta cantidad de componente activo va ahí, eso no lo pueden decir. Y por eso otras generaciones, digamos, pueden subestimar la potencia de la marihuana actual, ¿verdad? Porque desconocemos y nos remontamos a esa época hippie. A los 61, donde, teníamos otro panorama.
Ahora bien, don Rolando, señalando y conociendo lo que dice aquí el doctor de todos los efectos, ¿a usted le han remitido a algún profesor y le dice, no, este muchacho anda marihuanado, literalmente? ¿O ha visto usted con sus propios ojos algún estudiante con este tipo de síntomas? Sí, nosotros a mi oficina como director me han llevado estudiantes, tanto mujeres como hombres, en un estado bastante drogados. Entonces, ahí es donde uno trata de llamar a los padres de familia para que lleguen. Pero desgraciadamente topamos con la problemática que los dos padres de familia no están en los hogares o andan en otras situaciones, ¿verdad? No, tal vez andan en sus trabajos, a veces el papá es alcohólico, la mamá es drogadicta, entonces todo eso lo vemos y no llegan. Cuando uno los llama para que lleguen a ver los hijos, porque aún así ellos llegan a decirle, es que el profesor está mintiendo, o es que usted, director, los padres de familia, los padres no creen que el hijo está solamente cuando ya está bien. Eso que decía usted, doctor, con los ojos vidriosos, rojos, y una cuestión como que ellos se sienten como que están en otro mundo. Sí. Y la realidad es que son muchachos, son adolescentes de 12, 13 años, 12, de séptimo año. De los más chiquititos. Los más pequeños, porque ya esos, mire, en nuestras escuelas a veces hay chiquillos que llegan al colegio, ese periodo de transición de sexto a séptimo año a veces no se da. Y cuando llegan a explorar, llegan a experimentar a un colegio, y entonces resulta que a veces pueden ser muchachos de más edad que están dentro de la misma institución consumiendo, entonces comienzan a agarrar ese tipo de niños y niñas para continuar con lo que ya se había iniciado. Don Rolando, ¿cuál es la percepción suya cuando ustedes le llaman la atención, llaman a los padres, en algunos de los casos, los muchachos posteriormente tienen arrepentimiento, se sienten mal, o cuál es su actitud? Bueno, nosotros hablamos bien con ellos, tanto el profesor guía, y en este caso yo como director no pierdo el tiempo, sino aprovecho el tiempo hablando, poniéndome a veces a un nivel de padres de ellos, porque a veces tengo que ir buscando la información, porque puede ser que tenga un problema en su casa. Claro. Y entonces eso repercute en que el muchacho es más frágil que llegue un adolescente mayor a darle al niño esto para que, mira, con esto vas a cambiar, sos diferente, te vas a sentir mejor, esto vas a salir bien, te va a dar un montón de cosas la droga. La realidad no es eso, pero sí creo que el padre de familia debe de preocuparse. Ahora, cuando ellos consumen, ¿quién les da la droga? ¿Ellos dicen? Sí. ¿Al final confiesan de dónde viene? La mayoría de los casos se protegen. Sí. La mayoría de los casos nunca dicen ellos quién se las dio ni nada. Lo que sí yo he llegado a convencerlos a ellos a conversar y ellos me dicen, director, yo hoy a las 4 de la mañana me fumé un puro y me fumé otro a las 6 de la mañana. Entonces ellos se sienten como muy hombres, y les pregunto, ¿por qué haces eso? Entonces ellos dicen, director, es que a veces me siento muy mal porque no está papá, porque no está mamá. Entonces llegan y los invitan a los puestos fijos, a los puestos que llaman. Esos puestos donde hay droga, donde hay sexo desenfrenado y todo eso. Entonces ellos buscan ubicaciones. Por eso a veces nosotros cuando queremos aplicar el reglamento, no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque más bien si uno le aplica el reglamento, esos niños en una acción correctiva se van 10, 20 días fuera del colegio.
Estirarlos. peor. Entonces, ¿qué es? Es peor eso que ustedes. 10 días Es más. peor el asunto. Entonces, están solos en sus casas, están con esa libertad 10 o 20 días afuera, No, imagínese. con una acción correctiva. Aunque nosotros esa acción correctiva la damos ya, que vaya a estudiar, le damos temas para que vayan a estudiar. No es que, pero ellos como el papá, ¿no? No está la no mamá, está no la mamá, no está, está. hay una ausencia. Claro, Porque- qué porque- complicado, ¿verdad? Sí. En este